Inspirada en el fascismo español, El laberinto del fauno es un oscuro cuento de hadas que revela su distintiva mezcla de hechos y fantasía, poesía y política, dolor y placer, en el que las sombrías realidades de la guerra se combinan y se reflejan en un descenso a un inframundo habitado por monstruos perfectamente diseñados. La joven heroína del filme es Ofelia, cuya madre viuda se ha casado con un cruel capitán, involucrado en la vigilancia de la resistencia antifascista. Al poco tiempo, Ofelia se encuentra con un fauno que sugiere que ella puede ser la princesa perdida de aquel inframundo. Ofelia, encarnando la inocencia y la oculta pero irreal promesa de libertad, se embarca en una búsqueda que pondrá a prueba su verdadera naturaleza. Para profundizar en el análisis de esta película, platicaremos con el doctor Ricardo Alberto Ortega Soriano. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultural Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de una película que nos lleva a la época de la Guerra Civil Española, pero vinculada incluso con la fantasía, una extraordinaria película de Guillermo del Toro, me refiero al Laberinto del Fauno, y para ello me acompaña un querido amigo, un gran universitario, profesor, que fue profesor de la Facultad de Derecho y en este momento es el responsable, el director de la carrera en Derecho de la Universidad Iberoamericana. Ricardo, un placer tenerte el día de hoy aquí en Cultural Derecho. Gracias, Diego. Pues el gusto es mío. La verdad es que me honra mucho la invitación a poder conversar contigo y con el auditorio sobre pues, una película que me parece es extraordinaria, no solamente desde la perspectiva artística, sino que me parece nos permite conectar el ámbito del derecho y las reflexiones sobre el ejercicio del poder, particularmente en un contexto que me parece es muy útil en estos días. Hay una parte muy interesante cuando uno ve el Laberinto del Fauno, quizá no detectaría a simple vista todos los elementos del derecho. Generalmente, como lo hemos platicado en otros programas, uno cuando ve una película va encontrando estos elementos jurídicos cuando tiene una formación de abogado. Quizá un médico le encontrará esta parte, en Breaking Bad un químico le encontrará otras características, es decir, de acuerdo a nuestra formación vamos encontrándole elementos. En el caso del Laberinto del Fauno fue muy interesante cuando nos traes esta propuesta porque volverla a ver con ojos jurídicos nos lleva a otras características. ¿Por qué elegiste esta película y qué crees que sea el mensaje que Guillermo del Toro nos quiere transmitir con la misma? Pues mira, Diego, me parece que, por una parte, hay que tener en cuenta que esta película, de alguna manera, no solamente refleja una magnífica aproximación desde el ámbito de la cinematografía. Si yo no soy especialista en cine, desde luego, tampoco soy especialista en literatura. Yo soy simplemente un abogado que a lo mejor, como tú dices, con ciertos ojos puede aproximarse a esta película, pero a mí me parece que conjuga algunos aspectos que para mí plantean pues, mensajes muy importantes. Por una parte, creo que es una reflexión sobre el peligro que acecha a las sociedades cuando el poder y las leyes se ejercen de forma indiscriminada, sin ninguna clase de limitaciones y sobre todo afectando aspectos muy importantes de la dignidad humana. Entonces, me parece que esta conjugación entre la realidad y la ficción que utiliza el autor de la obra, pues me parece que nos permite generar muchas reflexiones sobre pues, qué tipo de sociedad queremos ser, de qué manera debemos aproximarnos al derecho y visualizar el derecho como un mecanismo para transformar estas condiciones de opresión que viven muchísimas personas y que es la opresión que viven muchos de los personajes de la película. Ahorita que mencionas los personajes, ¿con quién podríamos identificar a cada uno de ellos? ¿A quién representaría
Ya lo mencionabas, hay una figura de la dictadura que no solamente se ve reflejada en España, sino en toda América Latina. Entonces, cada uno de estos personajes podría ser una representación de algún sector o de algún aspecto de la vida que tenemos. ¿Qué identificación tendríamos con cada uno de ellos? La historia es la historia de Ofelia, una niña que finalmente me parece que representa las ilusiones que tiene una sociedad, la perspectiva de cambio, las posibilidades de transformación que se pueden dar, la forma como las nuevas generaciones van encarando la vida, ¿no? Por otra parte, tenemos la situación de Carmen, que es la mamá de Ofelia, y que de alguna manera me parece que nos refleja, pues de alguna manera, el enorme sufrimiento que enfrentan muchísimas mujeres, sobre todo en sociedades muy patriarcales, en donde el poder además se ejerce de manera sumamente vertical. Por otra parte, tenemos la situación de Mercedes, ¿no? Mercedes, que finalmente trabaja para el capitán Vidal, que no tiene otra alternativa más que trabajar para él y que de alguna manera no deja de lado sus propias ilusiones y sus propias concepciones de libertad, ¿no? Porque finalmente ella es un enlace muy importante, es un apoyo muy importante para la guerrilla republicana, que de alguna manera resisten en la marginación y en el contexto de exclusión, pues el ejercicio de este poder. Y por otra parte tenemos el médico, que me parece que la figura del médico es la representación de la ciencia, ¿no? O sea, la representación de cómo la ciencia de alguna manera está presente y es necesaria en las sociedades, pero que también al mismo tiempo, si nos damos cuenta en el papel del médico, el médico finalmente no tiene otra alternativa más que servir igual al capitán Vidal, porque finalmente tiene una relación de subordinación hacia él, pero de alguna manera él no deja de tener un compromiso respecto al ejercicio de la medicina y en el trabajo de apoyo a las personas de la guerrilla que necesitan atención, ayuda, incluso medicamentos. De hecho, pues me parece que la forma como termina el médico siendo asesinado por el propio capitán Vidal, pues es de alguna manera una forma en como a veces el poder aplasta en los elementos científicos que de alguna manera pues tendrían que estar al servicio de la sociedad y no ser utilizados para ser afectados por el poder político. Sí, me llama mucho la atención último comentario, porque parecería que la justificación de la Segunda Guerra Mundial, la propia Guerra Civil Española, había una connotación de eso marcaba las leyes, ¿no? Entonces había un cumplimiento del derecho, ¿no? Y ahorita en esta figura del médico también entraría esta figura hasta la objeción de conciencia, ¿no? O este escenario en el cual el médico tiene esta formación de tomar decisiones en un momento determinado y de marcadas incluso a pesar de que esta autoridad les diga se tiene que conducir de cierta manera. Esta formación te va marcando en las decisiones que vamos tomando bajo estas decisiones que van muy marcadas con la ciencia, el derecho y esta relación que se vincula, que quizá no la hubiéramos podido apreciar en otros elementos. El tiempo juega un papel importante. Hemos visto que ahorita las figuras en la historia han sido marcadas de alguna manera, y cómo vamos a ser vistos a lo largo de la historia. Entonces él quiere que se grabe la hora en la que puede llegar a ser su muerte, como se mencionaba, que había sido el caso de su padre, ¿no? El tiempo, me gustaría que platicara esta parte y de cómo nos vamos marcando a lo largo de nuestra historia en las acciones que vamos tomando. Sí, me parece que finalmente la película retrata, pues al final del día, pues cómo muchos de los personajes sufren y padecen el ejercicio del poder, ¿no? O sea, por una parte creo que en ese sentido, cuando uno observa cómo es el tránsito de las historias que se van tejiendo a lo largo de la película, pues uno puede ver cómo precisamente, ¿no?, cada uno de los personajes va buscando pues, sus propios espacios de liberación, ¿no? Tú dices una cosa muy importante y me salgo un poco el tema del tiempo para resaltar este tema. Creo yo que uno de los elementos comunes en la película tienen que ver con dos factores: la forma como se ejerce el poder y la manera en que se entiende el papel del derecho en el ejercicio de ese poder, ¿no? Por una parte, debemos entender que estamos en un contexto en el que ha habido una guerra civil, ¿no? En el contexto español, estamos al final de la guerra civil española y en el desarrollo del proceso del franquismo, ¿no? Que supuso, ¿no?, durante pues, mucho tiempo pues, un modelo emblemático de un sistema profundamente autoritario y que, como decía hace un rato, pues tiene que ver mucho con la realidad que vivimos en América Latina, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Pero esto nos refleja entonces cómo de pronto, cuando el poder se ejerce de forma ilimitada,
cuando el poder político se ejerce sin ninguna clase de restricciones y cuando el derecho contribuye a que ese poder político se perpetúe y cuando no solamente eso, sino que además el derecho es una herramienta que permite al poder político justificar sus acciones, pues me parece que entonces encontramos pues una situación que lleva a una profunda infelicidad a muchas personas y creo que es algo que se refleja y se retrata en el contexto de la película. Vamos a seguir platicando de esta película, pero antes vamos a un corte y regresamos. Estás aquí en Cultura al Derecho. Estamos de regreso en Cultura al Derecho y bueno, estamos platicando sobre esta maravillosa película, El laberinto del fauno, y me acompaña mi querido amigo egresado de esta Facultad de Derecho, quien fue profesor y ahorita es el responsable de la carrera en Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ricardo Ortega. Ricardo, ya nos hemos introducido un poco en esta maravillosa película que nos lleva a la realidad, pero también metiéndole toques de ficción. Yo platicaba al inicio sobre cómo verla con estos ojos jurídicos de alguna manera. Algunos elementos que podamos detectar de los que ya también se han mencionado sobre estos esquemas de justicia y de derechos humanos. Sí, pues mira, me parece que uno de los elementos que son constantes en la película, pues tiene que ver pone de manifiesto el enorme riesgo en el que se encuentran las personas, en el que nos encontramos las personas cuando padecemos regímenes profundamente autoritarios, ¿no? Como es el caso de las dictaduras. Ya lo decía yo, o sea, es una realidad que desgraciadamente no es ajena al contexto de México y de América Latina, y en donde, por ejemplo, si lo vemos en clave de derechos humanos, lo que vamos a encontrar en la película son pues, algunos de los hechos más representativos de este tipo de regímenes, ¿no? Tortura, ejecuciones extrajudiciales, violaciones a la dignidad de las personas, incluso me parece que un nivel de discrecionalidad en el ejercicio del poder que es llevado al máximo extremo en pues, la forma como se van tejiendo las relaciones con los personajes, ¿no? Incluso durante la película vemos cómo se lleva a cabo una suerte de juicio sumarísimo en donde un par de personas que suben al monte a cazar conejos pues son acusados y son automáticamente vistos bajo sospecha de estar ayudando a la guerrilla y que finalmente son ejecutados de manera pues dramática por el capitán Vidal. Entonces, pues esto nos refleja también la importancia que tienen sociedades democráticas contar con juicios justos, donde existan condiciones de debido proceso, presunción de inocencia, autoridades independientes, ¿no? Que justamente limiten el ejercicio de este poder, ¿no? Entonces, la película creo que retrata, pues, buena parte de estos procesos que en América Latina hemos experimentado de manera tan dramática y que pues el día de hoy están presentes en una multiplicidad de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Yo suelo decir que cuando uno ve las sentencias de la Corte Interamericana, de alguna manera uno se asoma a una especie de radiografía histórica de lo que ha sido América Latina, por lo menos durante la segunda mitad del siglo XX. Y la realidad, en realidad, cuando uno revisa esas sentencias, es muy parecida a lo que vemos en la película, ¿no? Esquemas donde pues, las personas enfrentan, ¿no? Reglas jurídicas que no están construidas desde ciertos principios democráticos, sino que se construyen fundamentalmente a partir de la conservación del poder bajo pues cierto tipo de expectativas en donde no se vale disentir, en donde cualquier forma de crítica es vista como desobediencia a las reglas. Y me parece que ahí es un tema, pues me parece de la mayor importancia, sobre todo cuando nos acercamos a personas que estudian derecho, que ejercemos la abogacía, pues porque me parece que nos interpela respecto a de qué forma tendríamos que ejercer la profesión o enseñar el derecho para que este tipo de contextos no se repitan más en las sociedades. Sí, esta vigencia que mencionas, esta tortura, cada uno de estos elementos que nos llevas, pues, tiene una vigencia en la actualidad, ¿no? Parecería que es una película que nos habla de los 40, incluso en un continente distinto, en un país distinto, pero trasladándola a nuestro continente, trasladándola a nuestra época, tiene mucha vigencia ver estos elementos. Algo que tú mencionaste, el papel de las mujeres, pero también se visibilizan otros grupos en situación de vulnerabilidad, como son
las niñas, el caso del personaje principal, los adultos mayores. Platicar un poco de estos grupos en situación de vulnerabilidad que se ven en la película. Sí, quizá ahí lo que valdría la pena, que lo que tú dices me parece muy importante. Es decir, la película es vigente porque me parece que retrata las condiciones que permiten que se violen de manera sistemática los derechos de las personas. Es decir, todo este conjunto de violaciones, efectivamente, que tienen impactos muy particulares en grupos históricamente desaventajados, como niñas y niños, en el contexto latinoamericano, poblaciones indígenas, personas indígenas, personas mayores. Me parece que es posible en la medida en que se conjugan una serie de factores que construyen un sistema de jerarquías que es alimentado justamente por el derecho, ¿no? Por eso te decía que me parece muy importante llevar a cabo esta reflexión desde el propio quehacer del derecho, es decir, desde cómo pensar en sociedades distintas que no permitan que el ejercicio del poder y el ejercicio del derecho se lleve a cabo en estas condiciones que provocan grandes sufrimientos, ¿no? Me parece que cuando uno ve la película, pues uno ve pues cómo, por ejemplo, históricamente la situación de las niñas y los niños pues ha sido reducida básicamente a la de objetos que básicamente son relevantes en la medida que están conectados a alguna persona adulta. Su opinión no cuenta, es irrelevante, son incluso vistos o vistas como personas poco importantes, ¿no? Hay varios momentos en que incluso el capitán Vidal le tira los libros a la niña diciendo que pierde el tiempo. Entonces, la verdad es que eso por una parte. En cuanto al tema de las mujeres, también me parece que la película retrata de manera muy importante, pues, cómo de alguna manera a la par de estos procesos en donde se ha ejercido el poder de forma autoritaria en el contexto de las dictaduras o de gobiernos autoritarios y durante muchos años la forma como se ha ejercido el derecho ha ido de la mano de una configuración de corte patriarcal, ¿no? Es decir, hay ciertos momentos que la película me parece que permite retratar la vulnerabilidad especial en el que se encuentran las mujeres, particularmente cuando tenemos regímenes pues, que no solamente no reconocen su relevancia como personas dentro de una sociedad democrática, sino que incluso las agreden de forma sistemática, las condicionan a las decisiones, por ejemplo, que toman los hombres y que, pues, de alguna manera incluso las relegan a cierto tipo de tareas que por cuestiones de estereotipos o roles de género, pues se han reconocido específicamente para las mujeres. Claro. Bueno, pues vamos a seguir esta charla. Estamos en Cultura del Derecho y regresamos. Cortázar dijo: el arma básica de un escritor de ficción no es el tema que pueda contar ni la forma de escribirlo mejor o peor, sino su capacidad y su manera de ser que determina que un hombre se dedique a la ficción en vez de a la química. Y enfatizó: la fantasía que yo amo es todo lo que en el fondo sirve para proyectar con más claridad y con más fuerza la realidad que nos rodea. Una de las características esenciales del realismo fantástico es que ni el narrador ni los personajes son capaces de diferenciar entre un hecho común y un hecho fantástico, porque para ellos lo fantástico está dentro de lo común. En literatura, la fantasía no solo está al servicio de la realidad, sino que lo fantástico ayuda a entender mejor la realidad. Son elementos que permiten notar más el mundo que nos rodea, como en un beso, en el que cerramos los ojos para ver mejor. Esto es tal cual el mito de Dédalo, el cual solemos comprender mal como aquel hombre que quería alcanzar el sol con su vuelo, cuando en realidad la verdadera enseñanza es el equilibrio entre volar no tan cerca del sol para no derretir la cera de las alas, los anhelos y las esperanzas, y no tan al ras de la tierra, la realidad, para maniobrar y no chocar. Estamos de regreso en Cultura del Derecho, aquí con Ernesta Laneta y con el Alebrije, que venimos de esta cápsula en la cual ellos ya nos introdujeron en algunos otros temas de que estamos abordando el día de hoy, platicando sobre el laberinto del fauno, y me acompaña, como ya lo habíamos mencionado, el doctor Ricardo Ortega, quien es egresado de esta Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y ahorita responsable de la carrera en Derecho en la Universidad Iberoamericana. Yo lo conozco desde la universidad y siempre ha tenido este compromiso social, este tema de formación
y de conciencia en tema de derechos humanos. Y en ese tema quiero entrar contigo, Ricardo, la formación de los estudiantes. ¿Cómo podemos enseñar a las y a los jóvenes que están estudiando ahorita Derecho este compromiso social, ¿no? Que la gran responsabilidad que tienen en sus manos en el conocimiento del derecho y que no se pierda de vista? Muchas veces el abogado es visto a veces como el malo de la película, pero ahorita hablando de películas, somos los que podemos cambiar vidas y desde una perspectiva social. Sobre este tema, Ricardo. Sí, Diego, creo que tocas una cuestión muy importante que tiene que ver con algo que hemos visto en la película, ¿no? Esa forma de ejercer el poder y el derecho es posible de alguna manera porque pues, hay procesos de formación que están detrás. Me parece que durante mucho tiempo las escuelas de derecho, no solamente en México, sino en el continente, pues, y en muchos otros países, pues han jugado un papel definitivo respecto al tipo de concepción de derecho que se tiene por parte de quienes lo ejercemos. De ahí que el gran compromiso que tenemos, me parece, es pues, apostar por una nueva forma de enseñanza del derecho. Enseñar el derecho desde perspectivas distintas, por ejemplo, enseñar que hay una vocación democrática en la configuración de las estructuras jurídicas, enseñar que el derecho puede ser una herramienta no que permita la conservación del poder, sino que sea una herramienta a favor de la transformación social y de la vigencia y respeto de los derechos de las personas. Entonces, creo que desde las aulas universitarias, y creo que pues ustedes en la Facultad de Derecho de la UNAM lo saben, nosotros ahora en la Universidad Iberoamericana, en la Ciudad de México, en el Departamento de Derecho también lo sabemos, tenemos que apostar por una nueva concepción de abogadas y abogados, sobre todo que sean capaces de responder a los grandes retos que enfrentan nuestras nuevas sociedades que están apostando a esquemas democráticos y a consolidar modelos democráticos que dejen justamente en el pasado este tipo de esquemas que afectaban profundamente a las personas, ¿no? Entonces, la formación de abogadas y abogados que se lleve a cabo desde las propias aulas, pues supone un montón de cambios, ¿no? Supone, por ejemplo, que incluso las relaciones entre profesoras, profesores y estudiantes, pues deje de ser tan vertical como históricamente ha sido, ¿no? Donde el profesor o la profesora sabe todo y el profesor y el estudiante no sabe nada, a pues generar auténticos espacios de deliberación, de análisis crítico de la realidad, incluso, ¿no? Poner sobre la mesa que uno de los esquemas que han estado vigentes en la formación jurídica, que es que no debe obedecerse necesariamente la ley. Es decir, hay que aproximarnos críticamente a la ley. Y antes de obedecer la ley, hay que analizarla críticamente porque hay reglas jurídicas, leyes que pueden ser profundamente injustas, profundamente violatorias de derechos de las personas. Y frente a ese tipo de reglas, pues me parece que las y los abogados tenemos una misión muy importante para responder críticamente ante eso. Entonces, creo que esta formación crítica del derecho se construye desde las aulas y tenemos ahí las escuelas de derecho de este país y del continente una enorme responsabilidad para justamente ir modelando concepciones distintas y un ejercicio diferente de la profesión en todos los ámbitos, ¿no? Compromiso social, desde luego, pero también marcado por un enorme compromiso con la democracia y con otra forma de entender el ejercicio del poder político. Ricardo, ¿algo con lo que quieras cerrar? Pues simplemente invitar al auditorio a quienes no han visto la película a verla, quienes ya la vieron a volverla a mirar quizá con esta mirada más desde una perspectiva jurídica, que luego ayuda muchísimo para reflexionar algunos temas que desgraciadamente si no consolidamos instituciones en nuestro país y en nuestro continente, pues las posibilidades de tener regresiones en este tipo de contextos democráticos pues siempre es latente. Entonces hay que buscar mantener lo alcanzado en términos de logros democráticos y apostar a una formación jurídica que mantenga esos logros. Ricardo, ha sido un placer tenerte aquí en tu casa, en la Facultad de Derecho, la verdad, y que ahora estés llevando a cabo las tareas en la Universidad Iberoamericana, universidad hermana también de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, con los mismos compromisos sociales, y lo platicábamos, esta responsabilidad, esta formación en términos de derechos humanos que tienes, esta formación en conciencia social, sin lugar a dudas forma y permite seguir construyendo generaciones más comprometidas en la labor que realicen en la trinchera en la que se encuentran. Muchas gracias, Ricardo. No, gracias a ti, querido Diego, por la invitación y me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros y los invitamos a que nos sigan en una siguiente emisión de Cultural Derecho.